¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando la luna va avanzando? Y las mareas del mar, eso es lo que nos están mostrando. Y sí, está comprobado, cuando menos en estudios en Estados Unidos, que cuando hay luna llena, hay más suicidios, hay más homicidios, hay más asesinatos. Sí. Y hablamos de lunática como alguien enloquecido, una persona enloquecida. Es una persona lunática. La luna nos afectamos unos a otros, la familia nos afecta. Por eso en constelaciones, curiosamente, cuando llega alguien de la familia a constelaciones, empieza a afectar a los demás y a los demás no les gusta lo que está pasando. Y entonces quieren que la situación vuelva a ser como antes. De acuerdo. Y por eso dice el señor Hellinger, el camino de la felicidad es un camino solitario. ¿Sí? Entonces, simplemente es como reconocer que esto me afecta y que voy a hacer. ¿Sí? Incluso siguiendo con lo de la luna, con el efecto que tiene la luna sobre la Tierra, sobre nosotros, está científicamente comprobado de que en las personas con demencia tipo esquizoide, las mayores fluctuaciones de estados esquizoides muchas veces son por las noches y se puede agravar con ciertas... ¿Agravar con qué, perdón? Las fluctuaciones de los periodos esquizoides de las personas que están mal psicóticamente, pues las fluctuaciones se agravan y son más con ciertas estaciones y principalmente en la noche. Sí, sí, claro. Muy bien, exacto, gracias. La luna nos afecta, definitivamente. Definitivamente. Y cuando lo sabemos, podemos, cuando menos, darnos cuenta y tal vez estar de otra manera y tenernos mucha paciencia. Eso sí podemos hacer. Este es otro video y es diferente un poco. Entonces lo voy a compartir. Bueno, voy a cerrar cámara. Me están avisando que hay preguntas en el chat. Entonces permítanme. Bueno, me dijeron, wow, gracias por la respuesta. Ya no sé cuál respuesta, pero bueno. Todas las respuestas, muy bien. Me imagino, no sé, supongo. La mamá entonces no puede ser amiga de la hija. La respuesta es un rotundo, adivinen qué. Un rotundo. No. No. Correctamente, bien correcto.
contestado. No, la mamá no puede ser amiga de la hija. La mamá entonces no puede ser amiga de la hija. No, porque entonces, hay otras mujeres que pueden ser amiga de la mamá, pero la hija solo tenemos una mamá. A nosotras solo nos tocó una mamá. A Dios gracias. Solo una. Y hay quienes tienen dos, la que pone el óvulo y la que pone el vientre. Más complicaciones. Solo un papá, solo un esperma. Entonces, no. Cuando las mamás convierten en amigas, en confidentes a las mamás, perdón, a las hijas, le están dando un poder de igual a la hija. Y en un principio la hija se va a enojar, después un poco como el video que acabamos de ver del joven, y dicen, bueno, ya, soy amiga de mi mamá es mi mejor amiga. No, son extremos y suceden. Y esas personas casi no van a llegar a terapia, creo yo. Puedo equivocarme. Ahí, las mamás gatunas son parejas de papá o de mamá. Las mamás gatunas son parejas del papá. Y les dan al papá los hijos que mamá ya no puede tener. Y les dan a mamá los hijos que no nacieron. ¿Queda claro quién preguntó sobre las mamás gatunas? El señor Hellinger dice que cuando una mamá tiene un hijo y lo deja con los abuelos, que está dejando, hagan de cuenta, un reemplazo. Es decir, yo me voy, dejo a quien va a estar conmigo. Digo, no, perdón, dejo a alguien en mi lugar, un reemplazo. Es una dinámica posible. Desde mis observaciones, todavía hay más dinámicas. Bebés nacidos no reconocidos, entonces la abuela se apropia del nieto como si fuera su hijo. El papá quería más hijos, la mamá ya no puede darles hijos, se apropian de ese hijo, de ese nieto como si fuera hijo, aunque no hayan perdido hijos. Me tocó conocer a una joven, tenía 41 años en aquel entonces. Me dice, Gloria, no fluyó en el dinero, y empezamos con preguntas, con profundizar en su historia familiar. El papá se había vuelto a casar con una mujer, esta mujer tenía una hija, y cuando esa hija tuvo 17 años, el papá de la mujer de 41 años tiene un hijo con su hija afectiva, con su hijastra. Y la de 41 años, voy a poner el número 4 como 41, la de 41 años estaba muy enojado con lo que el papá había hecho. El papá quería más hijos. Con la madrastra, es decir, con la segunda esposa del señor, ella ya no podía tener hijos. La hija de ella lo hace por ella. Y entonces es muy interesante porque el papá es el papá de ese hijo, la esposa es abuela de ese hijo, el papá, por ser esposo de la señora, es abuelo afectivo de ese niño, la mamá, a ese niño lo educan como si fuera hijo de la abuela.
Entonces ahí hay un desorden y la de 41 años estaba muy enojada. Frases sanadoras. Hermano, eres mi hermano, eres el nieto de tu mamá, perdón, no de tu mamá, de tu abuela, eres el hijo de tu mamá que era mi hermana afectiva, resulta que ahora es la mamá de mi sobrino, porque ese niño es sobrino de ella e hijo del papá, con una joven de 17 años. ¿Cómo no? ¿Cómo queremos que nos fluya el dinero cuando estamos complicados en la familia? Ponemos orden, solo orden. Papá, mamá, la mamá había muerto. Señora, que mi papá se casó con usted y por lo tanto también con su hija, porque con su hija tiene un hijo. Lo dejo entre ustedes. Es de ustedes. Rescato que el hijo menor de mi papá es mi hermano. Aunque es por el lado de la mamá, es sobrino de ella. Bueno, ¿me siguieron? Espero que sí. Entonces ponemos orden y rescatamos a papá y a mamá en un principio. Y lo que hubo entre papá y mamá y sus amantes, tanto de él como de ella, los dejamos con ellos. Y si hubo más hermanos por parte de mamá o de papá con otros hombres, con otras mujeres, nos apropiamos de nuestros hermanos. Eso sí hacemos. Y le decimos muchas veces, las mamás son las que no permiten que los hijos se acerquen a sus hermanos. Vino una joven hace tiempo, trabajé con una joven hace tiempo, vino a mi corazón y tenía dificultades económicas. Y resulta que el papá había tenido una hija con otra mujer y él se negaba a reconocer a esa hija. Y no solo eso, sino que le pidió a la hija de su primer matrimonio que fuera a testificar, porque esa hija le pidió pensión, le pidió dinero, y fuera a testificar que el papá no tenía dinero. Digo, mujer, no te va a fluir el dinero, nunca. Y no es que yo sea fatalista, es lo que te niegas a compartir y te niegas a ver que tienes una hermana y la que representó al papá dice es que ella no es mi hija, se refería a la última hija, dice eso es lo que dice mi papá, que no es su hija. Digo, pero biológicamente sí es, sí, pero él dice que no es. Ah, muy bien, por decreto. Ahí vamos a poder llegar hasta donde podemos llegar. El bueno no es tan bueno ni el malo tan malo. Más ejemplos. Seguimos con Noche de Películas.